Freud en el cine y el arte moderno. La sala se oscurece, se apaga el murmullo, la pantalla se enciende como si alguien hubiera abierto el ojo de un dios eléctrico, y de pronto, ahí está, el sueño, no el sueño privado de una noche cualquiera, sino un sueño colectivo. 100, 200 personas sentadas en silencio mirando las mismas imágenes. Un ritual moderno, una misa sin sacerdote, una hipnosis pagada con palomitas. El cine no es solo entretenimiento, es un aparato para fabricar sueños. Y aquí aparece una frase directa de Sigmund Freud, escrita en la interpretación de los sueños. El sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Ahora hagamos una pregunta incómoda. Si el sueño es un deseo disfrazado, ¿qué demonios es entonces el cine? Una fábrica de deseos, un espejo del inconsciente colectivo, un circo donde nuestros traumas hacen acrobacias. El cine es el diván más grande de la historia. El espectador se sienta, mira, calla, proyecta. No es casualidad que muchas de las películas más poderosas del siglo XX parezcan salidas de un sueño raro, incómodo, lleno de símbolos que no se explican del todo. Y tampoco es casualidad que varios directores hayan explorado exactamente eso, la lógica del inconsciente. Ahí está Luis Buñuel, que en El perro andaluz abre un ojo con una navaja. No metafóricamente, literalmente. Ahí está Ingmar Bergman, mostrando rostros que se rompen como espejos. También tenemos a Stanley Kubrick, filmando hoteles donde la mente se pudre lentamente. Y ahí está Pedro Almodóvar, mezclando deseo, culpa, identidad y melodrama como si fueran ingredientes de un cóctel emocional peligrosísimo. ¿Coincidencia? Ni madres. El cine moderno aprendió algo fundamental. La realidad es aburrida si no se le mete un poco de inconsciente. El poeta Rimbaud escribió una frase brutal: yo es otro. Una línea que parece escrita directamente para explicar el psicoanálisis y también para explicar el cine. Porque cuando vemos una película pasan dos cosas al mismo tiempo. Miramos la pantalla, pero también nos miramos a nosotros mismos. El filósofo Zizek, obsesionado con el cine, lo dice con claridad. El cine no nos da lo que deseamos, nos enseña cómo desear. Y entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué las películas que más recordamos no son las más lógicas, sino las más perturbadoras? Porque una escena absurda, un ojo cortado, un ascensor lleno de sangre, un rostro que se derrite, se queda viviendo en nuestra cabeza durante años. Porque el inconsciente no habla con argumentos, habla con imágenes. El cine entendió esa lengua. No la lengua de la lógica, la lengua del deseo. Y ahí empieza esa historia. Hoy vamos a entrar a un territorio raro, el punto donde el psicoanálisis se encuentra con la cámara. Vamos a hablar de sueños filmados, de directores que parecen psicoanalistas, con cámara, de escenas que funcionan como símbolos freudianos sin pedir permiso. Vamos a hablar de Freud en el cine y en el arte. Un viaje donde el inconsciente se vuelve imagen. Y sí, a veces ese viaje es elegante y otras veces es un desmadre hermoso. Pero como escribió Nietzsche, tenemos arte para no morir de la verdad. Y el cine es uno de los sueños más extraños que la humanidad ha inventado para soportar la realidad. Así que apaguen la luz, porque vamos a entrar al sueño. Y en los sueños, ya lo sabemos, nunca estamos completamente seguros de quién está soñando a quién. El cine empieza donde termina la lógica. O al revés, la lógica empieza a resquebrajarse cuando una imagen entra por los ojos y se instala en la parte más oscura de la mente. No la mente racional, no la que paga impuestos o calcula la cuenta del Oxxo. La otra, la que sueña, la que desea cosas que luego uno finge no querer. Freud lo dijo con una frase brutalmente clara: el sueño piensa principalmente en imágenes. No en argumentos, no en discursos, en imágenes. Y el cine, desde su nacimiento, entendió
eso mejor que muchos filósofos. Porque una película no funciona solo como historia, funciona como un sueño organizado, un sueño con montaje, un sueño con música, un sueño que alguien editó para que el inconsciente respire. Y si hay un director que entendió esta lógica desde el principio, ese fue Buñuel. Vamos directo al golpe. Buñuel, el inconsciente con navaja. En El perro andaluz, 1929, aparece una escena que todavía incomoda casi 100 años después. Una mujer mira el cielo, una nube corta la luna, un hombre toma una navaja. Corte, un ojo es abierto, la navaja lo atraviesa. La imagen es tan directa que el cerebro se queda congelado. ¿Qué significa? Nada y todo. Buñuel y Salvador Dalí dijeron algo que parece una broma, pero en realidad es una declaración estética. No aceptamos ninguna idea ni imagen que pueda explicarse racionalmente. Es decir, chingue su madre la lógica. El surrealismo entendió algo profundamente cercano al psicoanálisis. Si el inconsciente habla en símbolos, entonces el arte debe dejarlo hablar sin pedir permiso a la razón. El historiador del arte, André Breton, fundador del surrealismo, escribió: el surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación. Traducción simple: las imágenes que aparecen absurdas a veces revelan más verdad que las imágenes lógicas. Buñuel filmaba como quien abre un sueño con un bisturí. En La Edad del Oro, 1930, el deseo sexual aparece como fuerza brutal, reprimida por religión y la moral. Los amantes quieren tocarse, besarse, cogerse, vamos a decirlo sin rodeos, pero la sociedad se mete en medio. Exactamente lo que Freud escribía. El deseo existe, la cultura lo frena, y cuando el deseo se frustra, aparece el síntoma. Una escena en particular aparece sacada directamente de una sesión de psicoanálisis. Una mujer chupa el dedo del pie de una estatua, un gesto erótico, absurdo, perturbador, casi infantil. ¿Ridículo? Tal vez, pero Freud escribió algo muy concreto en 3 ensayos sobre teoría sexual. La sexualidad infantil no desaparece, se transforma. Buñuel no explicaba el deseo, lo filmaba, y lo filmaba como aparece en los sueños. Raro, fragmentado, medio obsceno. Bergman, el rostro como campo de batalla. Si Buñuel explora el inconsciente con imágenes surrealistas, Ingmar Bergman hace algo más cruel. Explora el rostro humano. No hay navajas cortando ojos, hay algo peor: silencio. En Persona, 1966, 2 mujeres viven una realidad psicológica extraña. Una actriz que deja de hablar y una enfermera que empieza a desmoronarse emocionalmente. Las caras se mezclan, las idealidades se confunden. Hay un momento en el que ambos rostros se fusionan en la pantalla. Una sola cara, 2 personas. El psicoanálisis aquí no aparece como teoría, aparece como experiencia. El psicoanalista Jacques Lacan escribió una frase que parece describir esa escena: el yo es otro. La identidad no es estable, es una construcción, un teatro interior, y Bergman lo sabía. Sus personajes parecen estar constantemente mirándose desde afuera, como si fueran actores atrapados en su propia mente. En Frases salvajes, 1957, el protagonista sueña con su propio funeral. Camina por calles vacías, un reloj no tiene manecillas, un cadáver cae de un ataúd. El cadáver es él. El sueño es simple, pero es brutal. Freud describió algo parecido cuando habló del retorno de lo reprimido. Aquello que la mente intenta enterrar siempre encuentra la forma de regresar. El pasado no desaparece, se filtra. En recuerdos, en sueños, en pesadillas. El escritor Marcel Proust lo dijo con una elegancia dolorosa: el verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Bergman hacía exactamente eso. No buscaba monstruos externos, mostraba el monstruo interior. Kubrick, el inconsciente como arquitectura. Luego aparece Stanley Kubrick, y aquí el psicoanálisis se vuelve geometría. Kubrick no filmaba emociones de forma caótica, las organizaba como un laberinto.
El ejemplo perfecto es El Resplandor, en 1980. Un hotel enorme, pasillos interminables, un niño recorriéndolos en triciclo, y en cada esquina puede aparecer algo perturbador. Gemelas, sangre, una mujer que se transforma en cadáver. El Hotel Overlook funciona como una metáfora perfecta del inconsciente, un lugar lleno de habitaciones cerradas. Algunas puertas no deberían abrirse, pero se abren. Freud describía la mente humana en 3 niveles: ello, yo, superyo. Deseo, control, censura. Kubrick convierte esa estructura en espacio físico. El hotel es el inconsciente. Jack Torrance es el deseo que empieza a desbordarse. La familia representa el intento de mantener la cordura, pero el hotel susurra, provoca, despierta algo reprimido. El escritor Edgar Allan Poe escribió una línea que podría ser el lema de la película: todo lo que vemos o parecemos es solo un sueño dentro de otro sueño. Kubrick no tenía miedo de mostrar cómo la mente se rompe lentamente, plano por plano, pasillo por pasillo, hasta que la violencia aparece, no como sorpresa, sino como destino. Almodóvar, deseo, identidad y melodrama. Y luego llega Pedro Almodóvar. Si Buñuel era surrealismo y Kubrick era geometría mental, Almodóvar es emoción desbordada, colores intensos, deseos incómodos, personajes que viven identidades múltiples. En La piel que habito, 2011, un cirujano crea artificialmente el cuerpo de una mujer, a partir de un hombre. La película es una bomba psicoanalítica: sexo, identidad, venganza, transformación corporal. Freud escribió una frase famosa: la anatomía es destino. Almodóvar parece responderla con ironía: ¿seguro? ¿Y si la anatomía cambia? ¿Y si el cuerpo se convierte en una construcción? La película toca uno de los temas más profundos del psicoanálisis: la relación entre identidad y deseo. ¿Quién soy? ¿Mi cuerpo? ¿Mi historia? ¿Lo que deseo? El filósofo Michel Foucault escribió algo que encaja perfectamente aquí: el cuerpo es el lugar donde se inscribe el poder. En el cine de Almodóvar, el cuerpo siempre está atravesado por deseo, dolor, memoria. Nada es simple, pero todo es intensamente humano. Entonces volvamos a la pregunta inicial. Si el sueño es una realización disfrazada del deseo, ¿qué es el cine? Tal vez la respuesta la dio el director David Lynch, otro gran explorador del inconsciente. Las películas son como sueños, permiten que lo imposible sea posible. El espectador entra a una sala, se sienta, mira, durante 2 horas acepta reglas extrañas, acepta que el tiempo se rompa, que los muertos hablen, que una persona sea 2, que un hotel esté vivo, que un ojo sea cortado por una navaja. Y nadie se levanta a gritar, nadie dice esto no tiene lógica, porque en el fondo todos sabemos algo: el inconsciente no necesita lógica, solo necesita imágenes. Y el cine es probablemente la máquina más poderosa que la humanidad ha inventado para proyectar los sueños de la mente humana sobre una pared blanca. Una pared que, si uno lo piensa bien, se parece bastante a la superficie de un sueño. Hasta aquí ya se siente algo raro. El cine no solo cuenta historias, también organiza el caos del deseo, como si alguien hubiera agarrado los fragmentos de los sueños humanos: sexo, miedo, culpa, muerte, amor, trauma, y los hubiera puesto en una pantalla gigante para que todos los miremos juntos, como quien ve su propio inconsciente en formato panorámico. Freud escribió una frase que parece un comentario sobre la sala de cine: el sueño transforma pensamientos en imágenes visuales. El cine hace exactamente lo mismo, solo que el soñador no es uno, son todos, un sueño colectivo. Y cuando ese sueño se vuelve más oscuro, más incómodo, más simbólico, aparece el arte moderno. Si El Resplandor es el inconsciente convertido en arquitectura, Ojos bien cerrados, de 1999, es el deseo convertido en ritual. La película empieza con algo aparentemente simple: un matrimonio elegante en Nueva York, conversaciones, fiestas, alcohol, celos, pero poco a poco aparece algo más profundo: el deseo que no se dice.
La esposa confiesa que una vez imaginó abandonar todo por un desconocido, una fantasía. Nada pasó, pero el esposo se derrumba. ¿Por qué? Porque Freud escribió algo incómodo que muchas preferirían escuchar. La vida psíquica está dominada por deseos inconscientes. No lo que hacemos, lo que deseamos. Y en ojos bien cerrados se obsesiona con eso. Máscaras, sociedades secretas, rituales sexuales, personas que se miran sin conocerse. La máscara funciona como símbolo brutal. La civilización es un disfraz. Debajo sigue el deseo. El antropólogo George Battaglia escribe algo que podría describir la película entera. El erotismo es la aprobación de la vida incluso en la muerte. El deseo humano no es limpio, no es ordenado, es contradictorio, civilizado por fuera, salvaje por dentro. Kubrick no juzga, solo muestra. Ahora demos un paso hacia un territorio todavía más extraño, el cine de David Lynch. Si Freud analiza sueños, Lynch aparece filmarlos directamente. Sueños, misterios y secretos del 2001 es probablemente una de las películas más psicoanalíticas jamás hechas, y también una de las más desconcertantes. La historia empieza como un misterio. Una mujer pierde la memoria después de un accidente. Otra mujer intenta ayudarla. Todo parece lógico al principio. Luego la película se rompe, identidades cambian, historias se duplican. Los personajes parecen vivir en dos realidades distintas. ¿Error de guión? Ni madres. Es una estructura de sueños. Freud escribió algo llamado condescendencia. Varios pensamientos se mezclan en una sola imagen. También habló del desplazamiento. Una emoción se traslada a otro objeto o persona. Eso ocurre en toda la película. Los personajes no son estables, son fragmentos, deseos, culpa, fracaso. Hollywood aparece como una máquina de fantasías que devora identidades. El filósofo Zizek escribió sobre esta película algo muy concreto. La estructura de sueños, misterios y secretos es la estructura misma del deseo. Primero aparece la fantasía, luego la realidad, y cuando la realidad llega, la fantasía se derrumba. Es cruel, pero también es profundamente humana. El arte moderno también llevó al psicoanálisis hacia el cuerpo, no solo en el cine, también en la pintura, la performance y la escultura. Porque el cuerpo, según Sigmund Freud, no es solo biología, es memoria, es deseo, es historia. Un ejemplo brutal es la obra de Francis Bacon. Sus pinturas parecen pesadillas hechas carne, rostros deformados, cuerpos torcidos, figuras que parecen gritar sin sonido. Bacon decía algo simple: quiero pintar el grito más que el hombre. El grito, no el monstruo, la emoción pura. Freud escribió que el síntoma es una forma de expresión del inconsciente. En las pinturas de Bacon, el síntoma es visual. El cuerpo grita, se retuerce, se descompone, como si la mente estuviera intentando salir por la piel. El filósofo Gilles Deleuze escribió sobre Bacon: la pintura libera fuerzas invisibles, es decir, no muestra solo cuerpos, muestra tensiones internas, deseos, angustias, la misma materia que aparece en los sueños. Volvamos a Pedro Almodóvar, porque su cine toca un punto clave que el psicoanálisis abrió, pero que el arte moderno desarrolló con más libertad: el deseo femenino. Durante siglos el arte mostró a las mujeres como objeto. El cine de Almodóvar hace algo distinto, las convierte en sujetos del deseo. En Todo sobre mi madre, de 1999, las identidades se transforman constantemente. Maternidad, transgénero, amor, duelo, familias elegidas. Freud abrió una puerta cuando habló de la sexualidad como algo complejo y no lineal. Pero el arte contemporáneo empujó esa puerta mucho más lejos. La filósofa de Beauvoir escribió una frase que resuena en ese contexto: no se nace mujer, se llega a hacerlo. La identidad no es un destino fijo, es un proceso, una construcción. Almodóvar filma esa construcción como melodrama, humor y tragedia al mismo tiempo, porque la vida real también funciona así. Un día parece comedia, al día siguiente parece tragedia griega. Entonces volvamos a la pregunta que atraviesa todo este episodio: ¿por qué el cine moderno se parece tanto al psicoanálisis? Tal vez porque ambos intentan hacer lo mismo: entender qué demonios pasa dentro de la mente humana. El historiador cultural Walter Benjamin escribió algo fascinante sobre el cine. El cine hace estallar el mundo cerrado de la percepción cotidiana, es decir, rompe la ilusión de normalidad.
muestra lo que normalmente no queremos ver: deseos incómodos, violencia, identidades frágiles, traumas, pero también belleza, porque el inconsciente no es solo oscuridad, también es imaginación. El poeta Federico García Lorca lo dijo de una manera hermosa: el teatro es poesía que se levanta del libro y se hace humana. Podríamos modificar la frase: el cine es sueño que se levanta del inconsciente y se hace imagen. Y cuando esa imagen aparece en pantalla, algo se mueve dentro del espectador, algo viejo, algo profundo, algo que no siempre sabemos nombrar. Y para que nadie diga que esto solo pasa en el cine intelectual, vamos a decir algo claro: la cultura pop también está llena de psicoanálisis. El Cisne Negro del 2010 muestra la obsesión con la perfección hasta el punto de romper la identidad. El Club de la Pelea de 1999 convierte la crisis masculina en una personalidad dividida. El Joker del 2019 retrata la fragilidad mental de una sociedad brutal. Todos esos personajes viven algo que Freud describió con precisión clínica: el conflicto entre deseo y realidad, entre lo que uno es y lo que el mundo permite ser. El escritor Albert Camus lo resumió con una frase que parece hecha para el cine moderno: el hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Y ese conflicto, esa tensión entre identidad, deseo y realidad, es combustible narrativo. Por eso el cine no puede abandonar el inconsciente, porque ahí están las historias más intensas, no en la superficie sino en lo que está debajo. Ahora viene la parte más interesante. Cuando vemos una película no somos pasivos, nuestro cerebro interpreta símbolos, completa huecos, proyecta emociones. Freud decía que cada sueño es personal, cada mente lo interpreta de forma distinta. Lo mismo pasa con el cine. Una escena puede ser aterradora para alguien y profundamente triste para otro, porque cada espectador llega con su propia historia, sus propios deseos, sus propias heridas. La pantalla no solo muestra imágenes, funciona como espejo. Un espejo raro, un espejo que no refleja el cuerpo, sino el inconsciente. Y tal vez por eso el cine sigue siendo una de las formas de arte más poderosas que existen, porque nos permite hacer algo extraño: mirar nuestros propios sueños, sin tener que cerrar los ojos. Al final, todo regresa al mismo punto: una pantalla blanca en una sala oscura. Nada más. Un rectángulo de luz flotando en la oscuridad. Y sin embargo, ahí dentro cabe todo: el deseo, el miedo, la culpa, la memoria, el amor, la violencia, la infancia, la muerte. Freud escribió algo que sigue resonando más de un siglo después: el yo no es dueño en su propia casa. Dicho sin rodeos, creemos saber quiénes somos, pero nuestras mentes están llenas de habitaciones que nunca visitamos. El cine moderno decidió abrir esas puertas, a veces con elegancia, a veces con brutalidad, a veces con humor. Buñuel cortó un ojo para decirnos que mirar no es lo mismo que ver, que la mentira también puede ser violenta, absurda, inconsciente, que los sueños no siguen reglas y que el deseo no pide permiso. Bergman filmó rostros como si fueran paisajes interiores. Mostró la fragilidad de la identidad, el miedo al silencio, la angustia de mirarse demasiado de cerca. Kubrick convirtió el inconsciente en laberinto: hoteles, máscaras, pasillos interminables, espacios donde el deseo camina despacio hasta que algo se rompe. Y Almodóvar llevó el psicoanálisis al terreno del cuerpo, del deseo, de la identidad: colores intensos, emociones al límite, personajes que sobreviven a través del amor, del dolor, de la reinvención. Todos ellos, cada uno a su manera, hicieron lo mismo: filmaron el inconsciente. El poeta Pessoa escribió una frase que parece explicar todo esto: nunca amamos a nadie, amamos solo la idea que tenemos de alguien. El cine funciona igual. No vemos solo una película, vemos nuestras ideas, nuestros recuerdos, nuestras obsesiones reflejadas en ellas. Por eso dos personas pueden salir de la misma sala con películas completamente distintas en la cabeza, porque cada espectador lleva su propio inconsciente al cine. El filósofo Nietzsche escribió: hay que tener caos dentro de uno para dar a luz una estrella danzante. El arte moderno aceptó esa idea sin miedo, aceptó que el ser humano no es ordenado, no es lógico, no es coherente. Somos una mezcla rara de deseo, miedo, fantasía, trauma, esperanza y contradicción.
Un caos hermoso. El cine no intenta arreglar ese caos, lo proyecta, lo ilumina durante 2 horas, lo convierte en historia. Y cuando la película termina, cuando las luces se encienden y la gente empieza a salir de las salas, algo queda flotando en el aire. Una imagen, una emoción, una pregunta. Tal vez porque, como escribió Andrés Breton, el gran surrealista, la imaginación está a punto de reclamar sus derechos. Y el cine, ese invento extraño del siglo XX, terminó siendo exactamente eso. Una máquina para liberar la imaginación. Una máquina para mostrar los sueños. Una máquina para recordarnos algo incómodo, pero profundamente humano, que incluso despiertos seguimos soñando. En un mundo donde la razón presume tener el control, existe un lugar donde las reglas se rompen, un lugar oscuro, silencioso, donde las luces se apagan y los sueños empiezan a caminar. Esta noche, en Metáforas del Multiverso, abrimos la puerta del inconsciente. Un viaje donde un ojo es cortado por una navaja, donde los rostros se rompen en silencio, donde los pasillos de un hotel parecen no terminar nunca, y donde el deseo cambia de rostro, de cuerpo, de historia. Buñuel, Bergman, Kubrick, Almodóvar. 4 directores, 4 formas de mirar el mismo abismo. El deseo, la identidad, los sueños que se esconden debajo de la piel. Porque el cine no es solo una historia, es un sueño colectivo proyectado sobre una pared blanca. Y en ese sueño, todos somos protagonistas. Así que si alguna vez saliste del cine con una escena pegada a la cabeza, si alguna vez una película te dejó pensando, entonces ya lo sabes, no era solo una película, era tu inconsciente saludando desde la oscuridad. Esto fue Metáforas del Multiverso, donde las ideas viajan, los sueños se cruzan y las mentes humanas sigue siendo el universo más extraño que conocemos. Si te gustó este viaje, suscríbete, porque en el próximo episodio vamos a volver a apagar la luz. Y quién sabe, ¿qué otro sueño va a aparecer en la pantalla? No lo sabemos. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. En fin. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.